Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a este seminario de Derecho Animal en Perú. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú y estoy muy feliz de poder darles la bienvenida a este seminario de 2023. Para darles referencia de nuestro formato de hoy día, vamos a tener la exposición de nuestro ponente por un lapso de 30 minutos y después de ese lapso vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. El lapso, la presentación de nuestro ponente va a ser grabada como ustedes están viendo y la grabación va a ser subida a nuestro YouTube para que después puedan revisarla o puedan compartirla. La sección de preguntas, comentarios, que ustedes tengan dudas, no va a ser grabada de tal forma que todos vamos a poder participar de la forma más libre posible. Entonces, con esto dicho, voy a dar la bienvenida al doctor Hugo Iván Echeverría. El doctor Hugo es profesor universitario de la Universidad Hemisferios, Universidad San Francisco y Universidad SEC, abogado y doctor en jurisprudencia, Master of Laws y copresidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos de la Naturaleza y Derecho Animal de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Además, es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la red de expertos de la Iniciativa Naciones Unidas Harmony with Nature y miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Doctor Hugo, muchísimas gracias por su asistencia, por darse ese tiempo para poder compartir con nosotros su experiencia en derecho ambiental y derecho animal. Y le damos la bienvenida y el espacio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcia. Muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy para este interesante tema que vamos a analizar el día de hoy, el caso Estrellita, que es un caso que ha llamado la atención jurídica a nivel mundial y que fue resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador y tiene que ver sobre el reconocimiento de derechos a los animales no humanos. Desde un punto de vista, quiero mencionar de inicio, aquí hay una particularidad propia del Ecuador, desde un punto de vista de los derechos constitucionales de la naturaleza. Esto es un elemento importante que yo quiero poner a consideración suya, eh, porque no lo van a encontrar en ningún otro caso de ningún otro país. Sí, el Ecuador es a la fecha el único que reconoce y garantiza derechos constitucionales a la naturaleza y en ese ámbito es en el que la Corte desarrolla este tema tan interesante. Quiero agradecer a la organización Derecho Animal Perú, representada por Marcia, por la invitación. Estos espacios son importantes. Este es un tema nuevo al que hay que estudiarlo con mucha atención y de forma exhaustiva, ¿no? El contenido jurídico de este tema es importantísimo. Voy a compartir una presentación. eh, Anticipé que algunas de las personas que nos acompañan la noche de hoy pues no tienen en el castellano como lengua nativa y por eso es que hice una presentación en inglés, pero la charla la voy a dictar en español. Un poco de contexto que es importante siempre antes de analizar el tema concreto. Ecuador, como Perú, por ejemplo, como Colombia, es un país mega diverso, lo que quiere decir que la tasa de biodiversidad en el territorio es altísima. Y eso se refleja con claridad en la Constitución ecuatoriana. Entonces, este es un primer elemento que yo quiero compartir con ustedes. La mega diversidad se refleja en el contenido constitucional. Interesante planteamiento constitucional. Las constituciones, dicen los autores, reflejan la realidad de un país, ¿no? Y ese es el caso de la Constitución ecuatoriana. Como segundo punto, que es importante también, ya van a ver por qué, el Ecuador sigue una tradición
de derecho civil, la tradición civilista de Europa continental. No obstante, el tema de los derechos de los animales no humanos se está desarrollando eh, jurisprudencialmente. Entonces, aquí hay una particularidad muy interesante también, ¿no? Un tercer punto, como en todos nuestros países, la naturaleza y particularmente los animales han sido jurídicamente normados, legislados como recursos, como cosas básicamente, ¿no? Si vamos al Código Civil ecuatoriano, entiendo que es igual en el Perú, se mantiene este concepto arcaico ya de bienes muebles semovientes. Más recientemente, en el mundo ambiental entra con fuerza el modelo sustentable, el concepto de desarrollo sustentable, y desde la lógica del tema de los animales, entra también el concepto el planteamiento, la tendencia del bienestar animal. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. En ese sentido, ustedes podrán darse cuenta que no varía mucho la situación jurídica respecto de los demás países. En el Ecuador, el tema de los derechos de los animales no está planteado a nivel constitucional. Si ustedes abren una constitución, no hay un reconocimiento expreso de personalidad jurídica a los animales, como sí existe de manera específica acerca de la naturaleza. No obstante, la interpretación constitucional ha moldeado esta situación, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y finalmente, lo que está pasando en el Ecuador tiene que entenderse, valorarse desde un contexto regional. Y es que Latinoamérica está promoviendo el debate jurídico en materia ambiental, en materia de derechos de la naturaleza y sin duda alguna en el ámbito específico nuestro de los derechos de los animales no humanos. De hecho, yo quiero adelantar la decisión que vamos a analizar la noche de hoy, que es una decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, se emite un poco en un tiempo después, digámoslo así, de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en el caso del oso Chucho. Y también, como tenemos como antecedente, las decisiones de las Cortes argentinas en el caso de las primates que todos conocemos. De manera que yo sí veo, al menos en el caso del Ecuador, que hay un diálogo entre cortes. Sí, este es otro tema que yo quiero invitarles que quiero compartir como reflexión. Lo que pasa en nuestro continente es un diálogo, un diálogo entre cortes, ¿no? Y eso es saludable, eso es importante. Eh, Como ustedes pueden ver de este contexto, la idea fuerza que yo quiero compartir es que el tema de los derechos, del derecho animal en el Ecuador, no sé cómo sea en sus países, pero al menos en el Ecuador se ha integrado, digámoslo así, al ámbito de los derechos de la naturaleza. Y si quieren ponerlo desde una lógica más abierta, al ámbito del derecho ambiental. ¿Hasta qué punto eso es correcto? No sé, yo no estoy tan seguro de eso, pero eso es lo que ha ocurrido en el caso ecuatoriano. El título de la charla que me había solicitado Derecho Animal Perú es el caso Estrellita, que se sitúa precisamente en la lógica constitucional de los derechos de la naturaleza. Y por eso es que yo quiero dedicar unos minutos a presentarles a ustedes que este tema, que es nuevo, es novísimo, de los derechos de la naturaleza. Y es que hasta el año 2008, el Ecuador, igual que todos nuestros países, reconocía constitucionalmente derechos ambientales a nosotros, a las personas, a los seres humanos. Sí, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al equilibrio ecológico, los derechos procedimentales. Pero en el 2008 el Ecuador cambia su constitución. Y en este momento, en este mes, se cumplen 15 años, de hecho,
de la entrada en vigencia de esta Constitución. Y cambia de paradigma nuestra Constitución. Ojo con esto, hay un cambio total de paradigma. Nos vamos de una lógica antropocéntrica, que es en la que se ubica el derecho ambiental, y pasamos a una lógica ecocéntrica, en la que la naturaleza se la reconoce como un nuevo sujeto de derechos, un nuevo sujeto titular de derechos, ¿sí? Estamos hablando, como ha dicho la Corte del Ecuador en varias decisiones, que la naturaleza es titular de derechos propios. Sí, entonces, ¿y cuáles son esos derechos? Tres, el derecho a existir, el derecho a persistir, es decir, a que se mantengan sus ciclos vitales, a que la naturaleza pueda regenerarse, y el derecho a ser restaurada en caso en que haya sido ya alterada en su equilibrio. Entonces, si ustedes van a los artículos 10, 71 y 72 de la Constitución, van a encontrar este nuevo paradigma ya plasmado en texto constitucional. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este cambio de paradigma? Que, en primer lugar, ya no estamos hablando de derecho ambiental en el Ecuador, sino que estamos hablando de un nuevo espacio abierto por el derecho constitucional. Esto, por favor, les pido que presten, que tomen atención, ¿no? Cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, no estamos en el mundo del derecho ambiental, sino si quieren ustedes, en el mundo del derecho constitucional, como cualquier otro derecho constitucional. ¿Por qué enfatizo esto? Porque si la Corte incorporó el tema de los derechos animales en la lógica de los derechos de la naturaleza, lo que terminó haciendo es constitucionalizar el ámbito de los derechos de los animales no humanos. Repito, porque esto es fundamental para comprender el caso Estrellita. El caso Estrellita, al haber sido analizado por la Corte Constitucional en el marco de los derechos de la naturaleza, lo que hizo es elevar la discusión del derecho animal al ámbito jurídico constitucional, lo cual nos da una ventaja comparativa muy, muy importante, porque ya no estamos hablando de un tema menor, sino que estamos hablando de un tema sustantivo, tan sustantivo que amerita una discusión de orden constitucional. ¿Ya? Esto por un lado. Y por otro lado, la Corte del Ecuador, en varias sentencias específicamente relacionadas a los derechos de la naturaleza, ha señalado que los derechos de la naturaleza son derechos constitucionales con peso similar, de igual significación que los demás derechos constitucionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte? O sea, cuando se analizan temas relacionados a la naturaleza, no es que estamos en una situación de desbalance jurídico, sino que tienen que analizarse esos temas con la misma importancia, con la misma seriedad que cualquier otro problema jurídico constitucional. ¿Sí? Y esta lógica que la Corte ya ha dicho, ya ha establecido para los derechos de naturaleza, se extiende también a los derechos de los animales no humanos. Vean esto que ha pasado en Ecuador en un par de años, en los dos últimos años recientes. Yo estoy seguro que ustedes no conocían de estos detalles porque el tema eh, es absolutamente reciente, ¿no? Entonces aquí hay unas primicias que yo quería compartir con Derecho Animal Perú. Otro tema importante, y yo les voy a pedir que vayan tomando nota de esto porque luego se concreta en el ámbito de los derechos animales. La Corte también ha dicho que así como el Estado ejerce una función de protección, de guardián de los derechos humanos, ¿sí? Así también el Estado tiene que extender esa función de guardián de derechos de la naturaleza, ¿ya?
Entonces, esa lógica propia de los derechos humanos, la Corte la está extendiendo hacia los derechos de la naturaleza. Y como consecuencia de eso, también los está extendiendo a los derechos de los animales no humanos. ¿Y cuál es el fundamento de la Corte? Así como en el derecho, en los derechos humanos, el fundamento es la dignidad, la Corte ha dicho que en el ámbito de los derechos de la naturaleza, el fundamento es el valor intrínseco de la naturaleza. ¿Ya? Y lo mismo ha dicho respecto de los derechos de los animales. Entonces, este concepto de valor intrínseco es fundamental para entender el tema de los derechos de animales no humanos en la lógica constitucional ecuatoriana. Eh, los derechos de la naturaleza en el Ecuador se han desarrollado básicamente a través de jurisprudencia. No existe una ley de derechos de la naturaleza en nuestro país, pero hay una docena de sentencias muy interesantes que yo les invito a estudiarlas y que han dotado de un primer contenido esencial de estos nuevos derechos. Y aquí viene un tema importante. La gran mayoría de casos sobre derechos de la naturaleza están asociados a ecosistemas, están asociados, por ejemplo, a ríos, ¿sí? Hay muchos casos que tienen que ver con afectaciones a ríos. Están asociados a ecosistemas como páramos, a ecosistemas como zonas marino-costeras, a bosques, ¿ya? Pero, y aquí viene el tema, hasta el 2020, eh, la opinión mayoritaria acerca de los derechos de la naturaleza era aquella relacionada a problemas asociados a lugares, a ecosistemas, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en la Constitución la naturaleza está definida como un lugar, como el lugar donde se reproduce la vida, ¿sí? Entonces, todos los académicos, los doctrinarios, eh, tenían como parámetro, como premisa, que cuando estamos en el mundo de los derechos de la naturaleza, estamos refiriéndonos a un lugar, ¿sí? Entonces, sin embargo, a partir del 2020 empieza a cuestionarse esta consideración y empiezan los juristas asociados los juristas que vienen de la vertiente de los derechos de los animales, ¿ya? Empiezan a plantear esta pregunta muy interesante, de que empiezan a desafiar incluso este planteamiento de que los derechos de la naturaleza están limitados solo a problemas de lugares, de bosques, de ríos, etcétera. Y empiezan a decir, oye, pero ¿por qué? O sea, la naturaleza tiene componentes, ¿verdad? Y el planteamiento que se haga sobre los derechos de la naturaleza debería también extenderse hacia sus componentes y concretamente hacia el componente de las especies, ¿ya? Si quieren verle por el lado de la vida silvestre, de las especies de fauna silvestre. Y si quieren verle desde el lado de los animales que en el Ecuador se denominan como fauna urbana, es decir, los animales que no son silvestres, ¿sí? Por exclusión, empiezan a plantear este argumento, ¿no? ¿Por qué no hablar de los derechos de los animales en el contexto de los derechos de la naturaleza? ¿Ya? Y ese es precisamente el núcleo, el eje de la discusión que tiene lugar en la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, aquí hay un mérito que yo reconozco y me gusta siempre eh, explicar. Este tema de posicionar los derechos de los animales en el contexto de los derechos de la naturaleza fue promovido por los juristas especializados en derecho animal del Ecuador. ¿Sí? Entonces, ahí viene el tema. Los animales no humanos deberían ser reconocidos como sujetos de derechos a la luz de los derechos de la naturaleza, y este fue el inicio de la discusión jurisprudencial en el país. Yo solo quiero cerrar este punto recordando que en la parte final del artículo 71 de la Constitución del Ecuador, que yo les invito a revisarla, la Constitución señala que el Estado
debe promover el respeto de todos los elementos integrantes del ecosistema, ¿sí? Y yo recuerdo que allá por el año 2021, la Universidad Lewis and Clark, que tiene un programa muy importante de derecho animal, me hizo esta consulta y yo respondí, esto está en un blog, un año antes de que la Corte definiese este tema, ¿no? Y yo sostuve que sí, que una interpretación correcta de este texto constitucional sería que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza se extienda al ámbito de los derechos de los animales no humanos, ¿sí? Porque hay que hacer una interpretación sistemática de la Constitución. Y también recuerdo que en esa época los juristas, algunos doctrinarios, pues manifestaron su oposición total a ese argumento, ¿no? Pero fíjense, un año después la Corte acogió precisamente este argumento. Pues y francamente yo no veo por qué no podría extenderse los derechos de la naturaleza a sus componentes. O sea, si ya estamos reconociendo derechos de un río, a una montaña, a un páramo, ¿por qué no vamos a poder reconocer derechos a los animales no humanos? ¿Sí? Y con estas consideraciones llegamos al año 2019. Y hasta aquí pregunto, Marcia, ¿estoy bien de tiempo? Doctor, está muy bien de tiempo. Tiene todo el tiempo que usted desee. Está muy interesante. Ok, muchísimas gracias. Entonces, llegamos al año 2019 ya con 5 casos, eh, 5 casos seleccionados por la Corte, ya les voy a comentar qué es esto de la selección, sobre derechos de la naturaleza. Y en uno de esos casos, la Corte ya se familiarizó, digámoslo así, con el problema de los animales silvestres amenazados de extinción. Entonces, eh, para el 2019, la Corte ya había empezado a analizar problemas relacionados concretamente un problema relacionado a animales silvestres que vivían en un bosque en el que se había autorizado actividades mineras exploratorias. Entonces, la lógica del caso estaba asociada al bosque, ¿sí? Pero la Corte resolvió en el sentido de que el bosque es el hábitat de animales silvestres amenazados de extinción. Entonces, ahí comenzó, ese es el famosísimo caso Los Cedros. Empezó la Corte a explorar el tema de los animales silvestres, ¿no? Eh, y en el 2019 la Corte sorprende a la comunidad jurídica seleccionando de oficio. ¿Ya? Esto también es sumamente importante porque fíjense el papel de los jueces en el desarrollo de este tema, ¿no? La Corte selecciona ex oficio, ¿ya? La Corte del Ecuador tiene, igual que la de Colombia, tiene esa atribución de escoger casos con la finalidad de desarrollar temas constitucionales puntuales y que lo que la Corte decide tiene efecto vinculante, ¿ya? Tiene efectos erga omnes. Y entre estos casos, la Corte decide escoger uno muy interesante y controversial, les digo con franqueza, que se refiere a una mona, a una primate de la especie chorongo, ¿ya? Que había vivido durante 18 años con una familia humana. ¿Ya? Entonces, desde ahí comienza el problema, porque esto es ilegal en el Ecuador. Los animales silvestres no son mascotas en el país, hay una prohibición jurídica expresa, ¿ya? Sin embargo, en este caso, esta monita, que le vamos a llamar Estrellita, porque ese es el nombre que la familia humana le dio, vivió 18 años con esta familia. Totalmente humanizada, con hábitos humanos, y a los 18 años, la autoridad competente recibe una denuncia y procede
procede a la retención y posterior decomiso de Estrellita, bajo la lógica de la legislación ambiental aplicada a los animales silvestres, que le faculta a la autoridad ambiental del Ecuador a retener y luego decomisar animales silvestres en posesión, en tenencia o posesión de particulares. ¿Sí? Entonces, ahí viene el primer problema. Estamos frente a un caso de tenencia ilegal de un animal silvestre. La autoridad aplica su atribución, su competencia, retiene al animal y se lo lleva a un zoológico que para efectos de la ley constituye un centro de rescate. En el zoológico, la monita Estrellita fallece, ¿sí? Mientras ya no salió nunca más de ahí y la mona Estrellita fallece. Entonces, la familia, la persona que se autodenominó como madre, presenta una acción constitucional. Aquí viene un tercer elemento interesantísimo del caso, de habeas corpus. ¿Ya? Ustedes conocen, el habeas corpus es una garantía más antropocéntrico que el habeas corpus no puede haber como institución jurídica, ¿no es cierto? Es una institución pensada en eh, garantizar el derecho de libertad de las personas. ¿Ok? Entonces, el caso comienza así, mediante un habeas corpus, que es negado en las cortes en primera instancia y en apelación. Básicamente con el argumento de que el habeas corpus no procede para animales no humanos. Entonces, este caso es seleccionado por la corte, ¿sí? Y la corte lo selecciona y cuando lo selecciona nos sorprende a todos señalando que va a analizar el tema desde la lógica de los derechos de la naturaleza. Así es como llega el caso a la Corte Constitucional del Ecuador, que, insisto, es el órgano máximo de aplicación y de interpretación constitucional en el Ecuador. Entiendo que en Perú tienen no sé si es corte, pero me parece que es tribunal constitucional, ¿verdad? Sí, doctor, es Tribunal Constitucional, pero prácticamente trabaja igual que el de Ecuador. Yo creo que sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, de entrada, este caso es interesantísimo por donde lo queramos ver, ¿verdad? Por el tema del habeas corpus. Acuérdense de que en esa época en Estados Unidos estaba también el caso del elefante Happy, ¿verdad? Entonces, eh, tiene que ver con un caso que nace desde un tema que constituye una infracción a la ley. La tenencia de un animal silvestre no puede nunca estar establecido como animal doméstico, ¿no? Y bueno, la corte se toma un año, un poco más inclusive, para deliberar este tema. Llamó a audiencia pública, igual que hizo la Corte Constitucional de Colombia en el caso del oso Chucho, y ahí hubo intervenciones muy importantes de amicus curiae del nivel del programa de Derecho Animal de la Universidad de Harvard. Yo tuve el gusto de compartir con ellos los aspectos procesales del Ecuador atinentes a la amicus, pero también hubo especialistas argentinos, de México, es decir, la Corte tuvo recibió insumos importantes desde el punto de vista del derecho comparado, ¿sí? Y en pantalla ustedes tienen, más tarde se les puedo facilitar a través de Marcia la sentencia que yo les invito a leer de principio a fin porque es sumamente interesante esta sentencia. Incluso el voto salvado, el voto que no está de acuerdo con la mayoría es muy interesante. Ahí tienen en pantalla, es el caso 253 del año 2022. ¿Y qué es lo que nos dice la Corte? La Corte, por tiempo voy a sintetizar, yo quiero referirme a aspectos puntuales, ¿no? En primer lugar, recuerden que este es un caso que llega a la Corte, o sea, que
un caso sobre habeas corpus. Esto quiere decir que el eje central de la decisión de la Corte está asociado a la libertad de los animales no humanos. ¿Sí? En segundo lugar, y esto es importante mencionar de entrada, no, esta es la primera decisión y a la fecha la única que la Corte Constitucional ha emitido sobre la materia. Por ende, no agota el tema. Desde el lado del animalismo hay algunas críticas a esta sentencia en el sentido de que no ha resuelto todos los problemas asociados a los derechos de los animales. Y efectivamente, no lo hizo la Corte por la sencilla razón de que es la primera vez que analiza un tema tan complejo y evidentemente pues no estaba en capacidad, ni el tema le daba para resolver absolutamente todos los problemas asociados a, problemas jurídicos me refiero, asociados a los derechos de los animales, ¿no? Y la Corte anticipa y dice que esta es la primera decisión que abre el debate, pero que queda abierto el tema para futuro, ¿sí? Entonces, lo que sí la Corte resuelve es que acerca del estatus jurídico de los animales no humanos, la Corte resuelve que este tema tiene que analizarse en el Ecuador bajo la lógica de los derechos de la naturaleza. ¿Sí? Hace esta interpretación que yo les mencionaba de que al ser un componente de la naturaleza, pues amerita una discusión en el ámbito de los derechos de la naturaleza. Como consecuencia de eso, la Corte con absoluta claridad nos dice que los animales no humanos son en el Ecuador sujeto de derechos bajo la misma lógica que los derechos de la naturaleza. ¿Sí? Ahí les pongo los parágrafos para que vayan anotando y luego los puedan ir leyendo, ¿sí? Que la misma calidad de la naturaleza como sujeto de derechos aplica a sus componentes, a sus elementos. ¿Sí? Esto es en sí mismo un cambio también importante, una interpretación evolutiva interesantísima que hace la Corte, porque como les comentaba, la gran mayoría de juristas, inclusive los que apoyan los derechos de la naturaleza, no estaban de acuerdo con esto. ¿Sí? Para los juristas la naturaleza es un lugar. ¿Sí? Y cuando la Corte dice, no, no, además del lugar, son también los animales, pues da este paso significativo, este paso sustancial, la Corte Constitucional, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sí? Pero debo decir, en el mundo doctrinario, pues creo que sigo en minoría, porque la gran mayoría de juristas no está de acuerdo con este planteamiento. Ni siquiera, insisto, los que apoyan los derechos de la naturaleza. Bueno, otro tema que es importante, porque acuérdense que esta es una sentencia fundacional del tema, es que la Corte dedica mucho de su argumentación a, a establecer principios aplicables a la materia. Y yo les invito igual a revisar luego esta parte de la sentencia y la Corte nos plantea tres nuevos principios. Estos son principios absolutamente novedosos tomados en cierta parte de doctrina jurídica chilena. Es importante mencionar, ¿no? Vean cómo el derecho comparado, pues, ayuda en esta materia, ¿no? Ahí faltó la doctrina de Marcia Condoy, que hubiera sido interesante que sea citada por la Corte. Entonces, ya la Corte aquí no habla únicamente de desarrollo sustentable, ya que es el paradigma que todos nuestros países, pues, seguimos desde los años 80. La Corte ya nos habla de desarrollo ecológico, ¿ya? Y fíjense, dice la Corte que es la sustentabilidad más el valor intrínseco. Entonces, ese es el principio de desarrollo ecológico. La sustentabilidad, que está muy bien y que es un aporte del derecho ambiental, pero más sumado el valor intrínseco de los animales y de la naturaleza también, obviamente, ¿no? Luego nos habla del principio de interpretación ecológica, y aquí es donde toma nota de la doctrina chilena. ¿Sí? Entonces la Corte dice que cuando tenemos que analizar un problema jurídico asociado con los animales, tenemos que tomar en cuenta no solamente a los animales, sino a su hábitat, ¿ya?
Fíjense, vean cómo vamos construyendo nosotros ya unos pilares interesantes, ¿no? Está pensando obviamente la Corte en animales silvestres, ¿no? Entonces, y un tercer principio importantísimo también, el de interespecies. Entonces, la Corte dice que cuando abordamos esta materia tenemos que tomar en cuenta las características distintivas, las características únicas de cada una de las especies. Entonces, la Corte nos dice, no es lo mismo abordar un problema asociado al cóndor andino que abordar un problema asociado al tiburón martillo. ¿Ya? Estamos hablando de especies que tienen diferentes hábitats, especies que tienen diferentes hábitos de alimentación, ¿sí? Entonces, y como corolario de todo esto, la Corte nos dice que, y esto es otro aporte, que a diferencia del derecho ambiental, en el que a los animales se los considera como especie, en función de la lógica de la especie, en el derecho animal, al animal tiene que considerarse en función del individuo, ¿sí? Este también es un paso importantísimo que da la Corte y que curiosamente no ha sido relevado, no ha sido resaltado acá en el Ecuador. Esto de dotar de individualidad al animal, que dicho sea, es un aporte jurídico importantísimo de la doctrina de los derechos animales, ¿verdad? Esto de la individualidad que la Corte reconoce en esta sentencia. Y como consecuencia de esto, la Corte continúa y dice que eh, así como a la naturaleza se le ha reconocido el derecho a existir, a persistir y a ser restaurada, en el mundo de los derechos animales hay por lo menos tres derechos. Se reconocen jurisprudencialmente estos tres derechos: a la existencia, a su comportamiento natural y a la vida e integridad individual. ¿Sí? Pero antes de desarrollar estos conceptos, yo también quiero señalar que la Corte sorprendió al foro jurídico señalando que si bien la Corte reconoce estos tres derechos, no son los únicos ni los últimos, sino que deja una cláusula abierta para que este tema se siga desarrollando, ya sea jurisprudencialmente, ya sea legislativamente. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo la Corte es que por lo pronto y en el estado en el estado actual de la discusión, la Corte llega hasta este punto, de conocer el derecho a la existencia, el derecho al comportamiento natural, a la vida y a la integridad, pero que no es lo único ni lo último. ¿Sí? En el ámbito de la existencia, perdón, la Corte reconoce el derecho a que estos animales no sean extinguidos. ¿Sí? Entonces, a la Corte le preocupa mucho el problema de la extinción, porque dicho sea, en la Constitución del Ecuador dedica una disposición jurídica a prevenir la extinción de los animales. Entonces, la Corte toma nota de eso y dice que en el ámbito del derecho a existir está esta garantía de que no se extingan los animales. Y también está la garantía a evitar la destrucción de su hábitat. En el ámbito del derecho al comportamiento natural, que tiene que ver con los cinco dominios, está el tema interesantísimo de que hay que respetar los instintos de los animales. Vean por dónde es interesantísimo que estos aspectos hayan sido analizados por una corte constitucional. Y además de los instintos, también el respetar la interacción que existe entre los animales. Entonces, si es que un tiburón se alimenta de un lobo marino, ahí no hay ningún problema jurídico, sino que simplemente pues es la interacción natural que obedece al comportamiento natural de los animales. Y en cuanto a la vida y a la integridad, yo les recomiendo revisar los parágrafos 132 y 133 de la sentencia, que los puedo resumir aquí en que hay una prohibición, la Corte establece una prohibición
de atentar contra la vida de los animales, ¿ya? De atentar de manera innecesaria, hay que aclarar, ¿no? De manera innecesaria contra la vida de los animales. Y también de que los animales, y aquí viene otro punto que es muy cuestionado hasta el día de hoy, que el derecho a la vida tiene como consecuencia la posibilidad de que en esta materia se pueda acceder a todas las garantías jurisdiccionales habilitadas, incluyendo el habeas corpus, ¿sí? Entonces la Corte está abriendo la puerta, y esto es algo que creo que es a nivel mundial, es novedosísimo, a que los derechos de los animales puedan garantizarse a través de la garantía del habeas corpus, ¿sí? Tema muy controversial, pero la Corte ya abrió esa puerta. Y en cuanto a la integridad, al derecho a la integridad de los, individual de los animales, la Corte tajantemente mantiene la prohibición de domesticación, se refiere a los animales silvestres, ¿no? De mascotización y de humanización, porque para la Corte todo esto son manifestaciones que contravienen de manera frontal la integridad de los animales silvestres. Recuerden que este caso pues nace precisamente de un problema de mascotización de un animal silvestre, ¿no? De una humanización total. Estamos hablando de una monita que se alimentaba con cubiertos, ¿sí? Bueno, eh, además de reconocer, y con esto ya voy cerrando la conversación porque me he tomado más tiempo del debido, eh, la Corte dijo muy bien, yo ya reconozco que los animales no humanos también son sujetos de derecho, establecido estos tres derechos, los principios básicos de la materia, pero no se limitó a eso. La Corte dispuso, y esto tal vez es lo más interesante ya en efectos prácticos, ¿no? La Corte dispuso que la función legislativa del Ecuador analice un, un proyecto de ley sobre la materia y también dispuso que ese proyecto de ley sea preparado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que es la institución encargada de velar por los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Este proyecto de ley fue efectivamente formulado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador durante la época de pandemia y fue ya enviado a la función legislativa del Ecuador. Y está ya, inició el trámite legislativo que por circunstancias que más tarde podemos explicar, fue suspendido, pero se va a reactivar a finales de este año. Con esto quiero mencionar que que la Corte, este análisis constitucional que la Corte realizó sobre la materia, va a concretarse en los próximos años en legislación específica sobre los derechos de los animales. Y con eso cierro, no sin antes agradeciendo pues su atención y dejándoles ahí mis datos en caso de que ustedes necesiten más información sobre este caso y sobre la materia acá en el Ecuador. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Doctor Hugo, muchísimas gracias por su exposición. Antes de cerrar la grabación, mencionarles que voy a compartir en la página web tanto la grabación de esta exposición como la sentencia de Estrellita. Muchísimas gracias.